Aquí viene el sol, una melodía reconocida en todo el mundo que alienta el optimismo y la esperanza. En este programa, una y otra vez, insistimos con el rol clave del conocimiento, de la ciencia, como motor para un desarrollo justo y sostenible. Y una vez más, vamos a hablar de eso, de la investigación científica que, a pesar de muchos inconvenientes y carencias, avanza en Uruguay. Hablaremos del camino que ya se inició para crear un Instituto Nacional de Vacunas, también de las investigaciones que relacionan autismo y microbiota, del uso de la mosca en los laboratorios y cómo estamos transitando el Octubre Rosa. Dedicamos un espacio para hablar de las herramientas de detección de cáncer de mama. Mantener un rumbo positivo, basándonos en el conocimiento, será siempre el mejor camino. Y como la ciencia no se detiene, actualizamos las noticias más importantes de la semana en nuestro Salpicón Científico. El Núcleo de Ingeniería Biomédica de las Facultades de Medicina e Ingeniería de la Universidad de la República está cumpliendo 25 años. El 20 de octubre de 1998, el entonces rector de la universidad, Rafael Huarga, los decanos María Simón, Eduardo Tuyá y Ricardo Ehrlich, y el director del Centro Latinoamericano de Perinatología, el doctor José Belizán, ponían en funcionamiento este ámbito interdisciplinario. En este aniversario, el núcleo destaca algunos de sus principales logros: el aporte de regalías a la universidad por equipos biomédicos originales transferidos a la industria, la formación de estudiantes de medicina y de licenciaturas en tecnología médica, líneas de investigación interdisciplinarias como biomecánica, equipos biomédicos, informática médica, ingeniería clínica, diseño y usabilidad, y la colaboración con grupos hospitales estatales y privados en Tacuarembó, Rosario y Paysandú. El Núcleo de Ingeniería Biomédica se propone profundizar a partir de ahora la investigación interdisciplinaria con departamentos y unidades académicas y la transferencia tecnológica de prototipos a la industria como Abdopre e Impetom, entre otros. La Dirección Nacional de Policía Científica inauguró un moderno edificio de 3.500 metros cuadrados, donde este cuerpo policial cuenta con herramientas de vanguardia para aplicar la ciencia criminalística al análisis de hechos delictivos. En el nuevo edificio, de 5 pisos, ubicado en Avenida San Martín y Guadalupe, existe un laboratorio de accidentología vial y laboral, donde se investigan accidentes justamente de este tipo, con la tecnología que permite reconstruir siniestros de manera virtual. Cuenta además con un área de fotografía forense que analiza videos y fotos de escenas y un departamento de planimetría, donde, entre otras funciones, se realizan los conocidos retratos hablados. Tiene también un laboratorio biológico en el cual se hacen estudios de muestras y análisis de ADN, y un departamento informático de identificación criminal que utiliza software AFIS para consultar y comparar huellas a través de una base de datos. En tanto, el Laboratorio del Registro Nacional de Huella Genética tiene ya otra base de datos integrada con los perfiles genéticos de todas las personas ya juzgadas. En el edificio funciona además la Escuela Criminalística, que forma al personal que luego será parte de este cuerpo policial. El martes próximo, el Instituto Clemente Estable invita a participar de su seminario institucional desde las 11:30 y en modalidad virtual. El disertante será el doctor Gustavo Fole, ex profesor titular de investigación del Departamento de Genética del Instituto Clemente Estable y miembro de la Academia Nacional de Medicina. Expondrá sobre evolución de la citometría en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable entre 1953 y 2023. La citometría es una técnica usada para el recuento de células dependiendo de su morfología. Mide las características de dispersión de luz y fluorescencia que poseen las células conforme se las hace pasar a través de un rayo de luz. El seminario se podrá ver en vivo por el canal Seminario y IPSE de YouTube. Tengo un candombe para agarrar.
A ritmo de candombe y de la variedad de estilos musicales que acompañaron su carrera, Rubén Rada tocará en el renovado Teatro de Verano a beneficio del Institut Pasteur de Montevideo. Para seguir celebrando los 80 años de vida de este destacado artista uruguayo, la cita es el lunes 27 de noviembre y las entradas ya se consiguen a través de Ticantel. El espectáculo a beneficio es parte de la campaña del Institut Pasteur de Montevideo para apoyar la carrera de jóvenes investigadores y realizar proyectos científicos especiales. Que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda. Octubre Rosa es más que una idea o un eslogan que de alguna manera quiere apuntalar un concepto. Es el momento del año en el que con más altura tratamos de poner sobre la mesa la necesidad de prevenir y de tratar adecuadamente los riesgos de padecer cáncer de mama. Hay que tener en cuenta que en Uruguay el cáncer de mama es la primera causa de mortalidad por cáncer en mujeres, pero además hay que tener en cuenta que un cáncer de mama detectado a tiempo aumenta notablemente las posibilidades de sobrevida y de buen tratamiento. ¿Cuáles son las herramientas de detección? ¿Cómo ha cambiado esto en el tiempo? Le agradecemos muchísimo que nos acompañe en estudios a Carolina Rabín, doctora en física, investigadora de la Unidad de Física Médica del Instituto de Física de Facultad de Ciencias. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Carolina, uno habla de las mujeres, sabemos que hay un porcentaje, no muy alto, pero real, de casos en hombres de cáncer de mama, pero claramente desde el nombre de la campaña en adelante esto se orienta a las mujeres y sobre todo a la detección temprana. Hay una historia, ¿no?, en cuanto a la detección. ¿Cómo arrancaron los primeros diagnósticos, la primera posibilidad de ver si existía o no un cáncer de mama en estado inicial? Bueno, debemos decir que buena parte de la situación es gracias a los doctores Le Borgne, doctores uruguayos, que bueno, empezaron a encontrar que podía haber vínculos entre ciertos especímenes que estaban estudiando de tejidos mamarios donde habían algunos indicios de cáncer de mama ya, y empezaron a encontrar que habían técnicas especiales para poder visualizar en estadios tempranos justamente y una correlación entre esos estadios tempranos, si se podían visualizar adecuadamente, sin duda el pronóstico para esas mujeres iba a ser mucho mejor. ¿Con qué métodos se podían observar eso? Primero hablamos obviamente de estudios en laboratorio, digamos. Sí, o sea, tenían especímenes de mama, pero que también empezaron a utilizar equipos de rayos X de los que eran convencionales para hacer diagnóstico de otras patologías y encontraron la presencia de microcalcificaciones justamente en esos estudios, en esas imágenes realizadas con radiología convencional, podríamos decir. Sí, okay. Y a partir de ese momento se impulsó un poco la idea de que, bueno, si pudiéramos encontrar esos indicios sin tener que llegar a tener el espécimen, ¿no?, sino hacerlo con la paciente, principalmente cuando todavía no tuviera ninguna sintomatología. De hecho, el screening en cáncer de mama o el tamizaje justamente está pensado para mujeres y no pacientes. O sea, lo que se hace es invitar a las mujeres que en cualquier estudio diagnóstico en general uno va al médico, tiene alguna situación y el médico indica el estudio para salir de duda. Bueno, aquí es completamente diferente. Aquí se invita a las mujeres sanas a que se hagan un estudio para poder encontrar algún indicio de esta enfermedad porque se sabe que el pronóstico va a ser mucho mejor si lo encontramos en estadios tempranos. Está bien. Esa relación de beneficio hace justamente que sea necesario esto que vos decís, que aunque no haya la más mínima sospecha, rutinariamente, bueno, afrontar este estudio, que sabemos que no es un estudio muy agradable, pero prácticamente es una cuestión de calidad de vida, ¿no? Sin duda. En general a veces la gente pregunta mamografía sí, mamografía no. Desde el punto de vista de la ciencia hay que decir sí, mamografía sí. Se sabe que cuanto más temprano se detecte la enfermedad, y a veces es eso, ocurre en estadios en que la paciente o la persona no tiene ningún tipo de sintomatología. Entonces, haciendo un estudio que realmente es muy sencillo, o sea, quizás a veces se quejan un poco de la manera en que se comprime la mama, pero es un estudio relativamente rápido, lleva una muy poca cantidad de radiación, de manera de que los beneficios que se pueden obtener en cuanto a los posibles riesgos que a veces se le han atribuido a la mamografía es un tema que está descartado completamente. Si yo te entiendo bien, digamos,
tecnológicamente, por decirlo de alguna manera, una mamografía es una placa obtenida de otra manera. Sí, o sea, esencialmente es un estudio radiológico, nada más que el equipo está especialmente diseñado para la mama, o sea, no se usa para otro tipo de órgano. Claro. Y en particular se usan energías más bajas por la particularidad que tiene el tejido mamario. Y bueno, en ese sentido, yo diría que desde los inicios de la mamografía hasta el día de hoy, por lo menos para screening o para tamizaje, es una herramienta fundamental que conceptualmente no ha cambiado tanto. Sí, ya cuando nos vamos a un diagnóstico diferencial, o sea, cuando ya encontramos algún tipo de patología que haga sospechar al médico que puede haber un tipo de cáncer. A esa pregunta que todos la hemos escuchado un montón de veces, que vos dijiste mamografía sí, mamografía no, no hay dos respuestas, es un sí tajante. Es un sí tajante. Y de hecho, actualmente, el otro día, en el Día justamente Internacional del Cáncer de Mama, hubo un evento por parte del Ministerio de Salud Pública, donde parte de lo que se comentó por la doctora Facino, justamente fue que se están revisando las guías hoy en día en Uruguay. La recomendación del Ministerio de Salud Pública es que se comience un estudio mamográfico a partir de los 50 años y termina a los 69 con una periodicidad de 2 años. Y eso ahora justamente está en revisión de manera de que tal vez cambie un poco en cuanto a cuándo iniciar la mamografía, porque estamos viendo que en nuestra población se están dando cánceres en personas más tempranas, o sea, en estadios más tempranos, pero en personas más jóvenes. Entonces, hubo un anuncio también por parte del Ministerio en esta fecha de la posibilidad de hacer determinados estudios a quienes tienen riesgo genético. ¿Qué implica? No solo riesgo genético, sino que lo que se entiende como riesgo alto, que en general hay ciertas pacientes que tienen ciertas situaciones que de alguna manera tienen más chance de poder desarrollar cáncer a lo largo de sus vidas. Y digamos, el anuncio que se hizo por parte del Ministerio fue que para las pacientes con riesgo alto se les va a permitir o se les va a subvencionar la posibilidad de hacerse una resonancia magnética, que es otro tipo de estudio que en principio no se utiliza para el screening poblacional, o sea, para las mujeres sanas. Está bien. De todos modos, ¿es más precisa la resonancia que la tomografía? Es complementaria, digamos. O sea, primero porque se utiliza otro tipo de agente físico, o sea, en el caso de la mamografía usamos rayos X de baja energía, en el caso de la resonancia, en realidad lo que estamos viendo es la interacción de ondas electromagnéticas con los espines del hidrógeno que hay en el cuerpo, y en particular, justo para el caso de mamografía, se utiliza un medio de contraste, que es el gadolinio, que modifica las propiedades paramagnéticas del tejido y se puede visualizar lo que llama la neoangiogénesis, o sea, cómo ese tumor está generando pequeños vasos para poder alimentarse y sobrevivir, y eso se visualiza muy bien con un estudio de resonancia, pero no se justifica para cualquier paciente en cualquier situación tener que realizar ese estudio tan específico. O sea, a la mamografía, lo voy a decir de otra manera, no hay con qué darle en cuanto a su valor como método de screening. Exactamente, no hay con qué darle. ¿Por qué se plantea, a veces uno escucha que se plantea como alternativa a una ecografía? ¿Dónde están las diferencias? ¿Qué es lo que una puede ver que el otro estudio no? De vuelta, son complementarias. O sea, desde el punto de vista de cómo se comporta el tejido a los rayos X, es muy parecido a lo que es el agua. En ese sentido, y de hecho, el contraste que se visualiza en las imágenes del tumor y del tejido sano a veces es parecido, y el contraste con los quistes también a veces puede ser parecido, o de alguna patología que sea un nódulo, pero no necesariamente es maligno. Y lo que se suele hacer cuando se encuentra un hallazgo es solicitar estudios complementarios, puede ser una tomosíntesis, porque a veces también cuando vemos una mamografía está todo el tejido, digamos, aplastado en una sola imagen. Correcto. Sin embargo, en la tomosíntesis yo lo que puedo hacer es verlo en profundidad, como si lo tajearan capas y visualizar lo que ocurre a distintas profundidades. En el caso del ultrasonido se usa otro tipo de agente físico, son ondas de presión, lo mismo que, o sea, hablamos de ecografía, como una mujer embarazada, digamos. Bueno, la idea es que en el ultrasonido se pueden distinguir mejor, por ejemplo, los quistes de las masas, porque las propiedades que se presentan para el ultrasonido de esos tejidos son distintos, mientras que en la mamografía son más parecidos. Entonces, complementariamente puede ayudar a hacer un diagnóstico diferencial. Si bien no es científico, en realidad el primer paso que no mencionamos todavía es el autoexamen. Sí, sin duda. O sea, las mujeres tienen que conocerse, tienen que conocer sus mamas, pero de todas maneras no sustituye, y eso es importante aclararlo, no sustituye a la mamografía. O sea, se recomienda el autoexamen, de hecho, desde las adolescentes. Pero a partir de determinado momento, lo correcto que debería hacer su médico tratante es indicar un estudio ya
más específico para poder visualizar, porque con el autoexamen lo que ocurre es que tiene que haber una lesión para ser palpable, mientras que en la mamografía justamente lo que se está buscando es antes de que esa lesión se manifieste. Estamos buscando indicios, por ejemplo, ciertos tipos de microcalcificaciones que palpándolas nos las vamos a encontrar. Claro, está claro. Además, la unidad de física médica en la que tú estás de Facultad de Ciencias ha trabajado o trabaja en conjunto con el Hospital Radboud de Holanda. Exacto. ¿Cuáles son las líneas de investigación que llevan con ellos? Bueno, con el Radboud ya hace varios años que estamos trabajando. Principalmente tenemos una línea de investigación con lo que es la tomografía mamodedicada, o sea que ya no es para screening, sino que más bien para diagnóstico diferencial. Y esencialmente eso es realizar una tomografía, pero especialmente para la mama. Y en ese sentido el tubo de rayos X que se utiliza, bueno, tiene sus particularidades, de vuelta, es un tubo de baja energía. Y lo que hemos estado trabajando es, de alguna manera, modificar los espectros que se pueden obtener de emisión con ese equipo, por ejemplo, a través de filtros alternados. O sea, uno compra el equipo, le saca el filtro, pone otro sistema de filtros que los elige adecuadamente. Y la idea es evaluar, por ejemplo, qué tan factible es utilizar medios de contraste para ver el estadio o la mejoría de una paciente cuando se somete, por ejemplo, a un tratamiento o queremos evaluar la neoangiogénesis tumoral. Quiero contarle a la gente que mientras vamos hablando en pantalla van viendo algunas imágenes que tienen que ver con estos tipos de estudios que estamos de alguna manera que se pueda conocer también cuál es la imagen resultante y con qué trabaja el médico. Si te entiendo bien, las líneas de investigación van, por un lado, obviamente a mejorar lo que se ve, sí, pero también a disminuir las radiaciones y todo lo que pueda ser eventualmente un posible efecto secundario, ¿no? Sí, y sobre todo también a optimizar cada vez más la manera de visualizar las imágenes, porque siempre que introducimos, como este caso de los filtros alternados que te comentaba, si introducimos una modificación, bueno, los sistemas de detección tienen que acompañar para que la imagen sea óptima. Entonces, en ese sentido, uno puede decirle a los fabricantes, fabrica toda una cantidad de detectores diferentes, pero evidentemente eso cuesta dinero. Claro. Y lo que uno puede hacer, de hecho llevamos líneas de investigación que tienen que ver con la simulación, es simular todo el proceso. Entonces yo puedo simular el tubo de rayos X, puedo simular a mi paciente, que en realidad es un fantoma digital de mama, y lo que puedo simular es al detector. Y puedo hacer tantas configuraciones como yo quiera, porque desde el punto de vista de protección radiológica no tengo un paciente de verdad en el cual estoy probando nada, sino que es todo computacional. Y de esa manera irnos derivando hacia, bueno, el día de mañana, si en la industria se va a producir un nuevo detector, pues ya tenemos una prueba, una simulación computacional por la cual hay que ir por esa línea y por esos materiales y no por estos otros. Correcto. Carolina, en el último minuto, en Uruguay, bueno, hay suficientes equipos, sabemos que hay campañas probablemente incentivando a la gente, sobre todo a las mujeres que se hagan los estudios, pero ¿en qué estado están? Sabemos que hay un acuerdo reciente con la Organización Internacional de Energía Atómica para hacer una revisión de todos los equipos. Lo que estamos, más que hacer una revisión para todos los equipos, es un prototipo, podríamos decir, un proyecto de investigación en el cual, para países como el nuestro, donde todavía la figura del físico médico clínico en el ámbito de imagenología no está tan difundida y tampoco hay tantos como para poder cubrir la demanda, lo que estamos evaluando es la posibilidad de hacer controles de calidad remotos. ¿Qué significa eso? En la unidad de física médica estamos elaborando unos fantomas que son propuestos, o sea, su diseño viene del Organismo Internacional de Energía Atómica, y lo que vamos a hacer es entregárselos a algunos centros que van a trabajar en colaboración con nosotros. Vamos a hacer primero una evaluación de todo el sistema de imagen para tener las condiciones de base. Vamos a entrenar al personal para que tome imágenes de ese fantoma, que nos los van a enviar a la unidad de física médica con cierta periodicidad y vamos a evaluar de manera de saber si el equipo se comporta en forma estable a lo largo del tiempo o no. Porque si entra a haber una deriva en la calidad de imagen, eso naturalmente va a repercutir en los diagnósticos que se vayan a realizar. Excelente, Carolina. Dos cosas antes de despedirte, simplemente el presente de Ística Objetos, que muchas gracias, tenemos la suerte para entregarle a todos los que nos visiten en Sobreciencia, que es una taza propia de Sobreciencia. Muchas gracias. Y en la despedida insistir una vez más, ¿no? Más allá de todos los avances científicos y demás, la clave está en controlarse, sin duda, en ir regularmente a hacerse la mamografía en el momento correcto. Sin duda. Y no descuidar, ¿no? Porque muchas veces también hay gente que se hace los estudios y después no continúa si hay un periplo diagnóstico que mantener. Sin duda, claro que sí. Este es un mes justamente, bueno, el mes rosa también tiene el lacito rosa para concientizar y bueno, la idea es eso, es tener un mes para pensar en las mujeres, para hacerlas concientizar sobre este problema
y que, bueno, que sepan que cuanto antes acudan y cuanto antes tal vez digamos, lo que uno se tenga que enterar no es lo que más le gusta a la mujer, pero bueno, esencialmente todo es por su bien y seguramente el pronóstico va a ser mucho mejor. Carolina Rabin, muchísimas gracias por acompañarnos. Primera pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta vamos a hablar por un lado de microbiota intestinal y por otro lado de moscas y ciencia. Yo sé que lo que voy a decir de alguna manera está contenido en bastante de lo que es el informe que nos trae Daniela, pero vamos, que a una mosca se le deban 6 premios Nobel, merece un espacio en este programa. Daniela Hirschfeld, ¿cómo andás? Bienvenida. Claro que lo merece. Buenas noches. Entonces vamos a hablar de esa mosca. ¿Quién es esa mosca? Bueno, a ver. Es una mosca que tiene, te diría que una mezcla de nombre de superhéroe o en realidad de villano, porque se llama Drosophila melanogaster, ¿no? Sí, tiene nombre de que es el malo de la película. Sí. Bueno, podría pelear con Spider-Man, por ya ejemplo, que es una mosca, ¿no? Pero en realidad es aliada de la ciencia y la vamos a conocer aquí. La mosca de la fruta, o Drosophila melanogaster, como le dicen los científicos que lo nombran como si estuviéramos hablando de un nombre muy común, es esta mosca que desde hace muchísimas décadas se usa como modelo de experimentación, modelo animal de experimentación. Generalmente conocemos a los modelos animales como por ejemplo los ratones y quizás menos los gusanos o unos peces muy particulares que se usan también para hacer investigación. El uso de modelos animales no está libre de controversia también. A lo largo de las décadas se ha tratado justamente de disminuir el uso de animales o de usarlo de un modo ético, porque justamente son los que ayudan a que el progreso, ocurra el progreso científico. Sobre estos modelos animales se prueban teorías, fármacos, ideas, para ver si realmente se cumple lo que los investigadores piensan y eventualmente desarrollar una cura, un tratamiento para mamíferos e incluso para el ser humano. E incluso a partir de la mosca. Y eso es lo más interesante de este insecto que ha permitido, como tú bien adelantaste, que ha permitido investigaciones cuyos resultados fueron muy claves en la historia de la ciencia. Por eso entrevistamos a Carmen Volato, del Departamento de Histología de la Facultad de Medicina, y Gonzalo Budelli, del Departamento de Biofísica, también de la Facultad de Medicina, para que nos cuenten, bueno, por qué esta mosca es tan famosa. Célebre en los laboratorios. Célebre en los laboratorios. Célebre en los laboratorios es la frase, y para qué se ha usado en estas décadas. Adelante. La mosca Drosophila melanogaster es un excelente modelo animal porque tiene muchas características que lo hacen así. Por ejemplo, tiene un ciclo de vida que es corto, ¿sí? Además, una mosca hembra fecundada tiene una alta progenie. Lo que genera que se puedan hacer experimentos como que llevarían muchísimo tiempo en otros modelos animales, como en ratones. En pocas semanas nosotros podemos ya tener varias generaciones de moscas. No precisa mucha comida, es muy fácil de mantener. Nosotros las conservamos en unos tubitos de plástico con un fondo de comida que es como una especie de polenta con gelatina. Realmente es muy grande la variedad de temas en las cuales se puede usar como modelo biológico. Quizás uno de los fundamentales es poder identificar y caracterizar genes. En esa caracterización también se ha establecido que hay genes que se han descubierto su función en Drosophila melanogaster y luego se ha podido transferir esa información a mamíferos justamente por estas homologías de secuencia. Está en temas relacionados con la neurobiología, sobre todo en las enfermedades neurodegenerativas. Se estudia con temas relacionados a la nutrición, con temas relacionados a la generación de tumores, temas que tienen que ver con la cicatrización de las heridas. Hay un momento que se llama el cierre dorsal en el embrión,
es que dos epitelios se encuentran para cubrir una abertura y ese momento, que es un momento en la vida del embrión, es equiparable al proceso que ocurre cuando una herida se cierra. En definitiva, Daniela, hay toda una serie de coincidencias biológicas a nivel genético y demás que permiten, bueno, que este insecto, tan distante como lo vemos, permite ensayar un montón de cosas, ¿no? Es verdad, bueno, Sí. como adelantaron ellos, ¿no? Se reproduce fácil, no requiere mucho espacio, tiene ciclos de vidas cortos, todo eso permite que la ciencia pueda utilizarlo justamente para investigar procesos biológicos que tienen su paralelismo increíblemente en mamíferos. Y como bien lo adelanta si te digo incluso que la Drosophila tiene 6 premios Nobel, no puedes creer, ¿no? Bueno, justamente a lo largo de la historia se ha utilizado para cuestiones claves. Por ejemplo, el primer investigador que utilizó la Drosophila para investigar, para sus estudios, fue el que sentó las bases para esta idea de la vinculación entre los cromosomas, los genes y la herencia, allá en 1933. Desde ese momento hasta ahora se ha utilizado en un sinfín de disciplinas científicas que han dado más resultados. Eso es lo que nos va a contar Carmen Bolato en esta segunda parte del informe. En la historia de la ciencia, Drosophila melanogaster tiene un papel muy importante que queda representado o es muy elocuente cuando uno cuenta que le han otorgado 6 premios Nobel a resultados que se han obtenido por Drosophila, que involucran a 10 investigadores. Estos premios Nobel van desde Morgan en 1933. Thomas Morgan es como el padre de la línea de trabajo en Drosophila. El trabajo de él hace referencia a vincular lo que es el cromosoma, los genes y la herencia, algo que quizás hoy nos parece muy común, pero el que dio los resultados y las evidencias para mostrar que eso era así fue Thomas Morgan, utilizando Drosophila. Otro premio Nobel que analizó fue los rayos X y el efecto de estos para la generación de mutaciones. Luego hay 3 investigadores que determinaron los genes que regulan el desarrollo de Drosophila, el desarrollo temprano de Drosophila, y realmente abrió una ventana muy importante porque todos esos genes luego se fueron a buscar a mamíferos y se encontraron los paralelismos. También hay investigadores que recibieron el Nobel por su trabajo en el sistema inmune innato. Hay otros investigadores que el foco de su investigación fue el sistema olfatorio. También hay investigadores que recibieron el Nobel por su trabajo en el sistema inmune innato. Hay otros investigadores que el foco de su investigación fue el sistema olfatorio. Y finalmente, en el 2017, a 3 investigadores le dieron el premio Nobel por descubrir la regulación molecular del ciclo circadiano. Y eso también fue de nuevo otro paralelismo muy importante que surgió para poder trasladarlo a los mamíferos y entender este proceso en los mamíferos. Todos fueron estudios realizados en Drosophila, han servido para poder entender mecanismos similares a nivel de mamíferos y del ser humano. Redondeando números, Daniel, hay 80 años de distancia entre el primer premio Nobel, que tiene que ver con una investigación en la Drosophila, y el más reciente, y no quiero decir el último porque tal vez haya más después, ¿no? Sí, 90 años. Hay más Claro. todavía Claro. de esos estudios que se han realizado y que ha permitido generar conocimiento desde el olfato, el sistema inmune, la genética y hasta el ritmo biológico. O sea, realmente una variedad de temas impresionantes, todos pensando en esta mosquita
que nos acompaña aquí en la pantalla. Pero ¿qué pasa en Uruguay con la Drosophila melanogaster? Bien. Sí, no me trabé todavía. Bueno, en la Facultad de Medicina se hacen un montón de estudios. Vamos a conocer algunos que nos van a contar Carmen y Gonzalo en esta última parte del tape. En Uruguay, Drosophila melanogaster se utiliza como modelo biológico en diferentes áreas, pero aquí en la Facultad de Medicina, más precisamente en el Departamento de Histología y Embriología, tenemos dos líneas de investigación, una relacionada con la biología del desarrollo, en poder caracterizar e identificar genes que también tienen relevancia en un cierto momento de la biología de Drosophila, y que tienen su contraparte también en mamíferos. Por otra parte, hace un año aproximadamente que tenemos un proyecto que acá utilizamos Drosophila en ese proyecto para poder hacer un screening en el terreno de la nutrición y poder evaluar potenciales sustancias que tengan un efecto neuroprotector. Mi trabajo en Drosophila comenzó cuando me fui a hacer un postdoctorado al laboratorio de Paul Garrity en Brandeis University, y después yo decidí volver a Uruguay y estoy trabajando en el Departamento de Biofísica de la Facultad de Medicina, estudiando la termorrecepción en la mosca, y la idea es como ir desde el receptor molecular, o sea, la proteína que identifica ese cambio de temperatura, y cómo es comunicado al cerebro de la mosca y cómo esa información termosensorial es integrada en el cerebro. Mientras estuve en Brandeis, tuve la suerte de ser vecino de Michael Rosbash. Justo mientras yo estuve allá, obtuve el premio Nobel por su estudio en el control molecular del ritmo circadiano, que es ese ritmo de 24 horas que todos los animales tenemos. A la vez fue emocionante porque el Nobel era obtenido con el mismo organismo modelo que nosotros usábamos en el laboratorio, lo cual generó no solamente para nosotros, que estábamos muy cerquita, sino para toda la comunidad de las moscas, como una gran emoción de que se ha reconocido el trabajo en moscas a ese nivel. Hasta acá con las moscas, Daniela, pero te reto para otro momento que hablemos, así como hablaba Budelli de la comunidad de las moscas, que hablemos de la comunidad de los gusanos un día, que también en Uruguay también es muy potente. Y tienen nombres también muy interesantes, sí. Todos nombres en latín, pero todos que tienen algún significado. Y bueno, pero ahora cada vez que veamos mosquitas y las espantemos así en las frutas, agradezcámosle también de algún modo el aporte de la ciencia que han hecho en estas décadas. Sacrificio por la ciencia. Gracias, Daniela. Hasta la próxima. Y vamos a seguir hablando de temas que tienen que ver con la salud y de ciencia de punta, porque acá hay un tema que todos hemos escuchado más de una vez y de alguna manera resulta difícil saber dónde termina lo que se sabe, lo comprobado, y dónde empieza la especulación. Estamos hablando de esa eventual relación que parece haber entre la microbiota intestinal y los trastornos del espectro autista. Alexandra Perrone estuvo trabajando en el ámbito de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República, conversó con Paula Mendive, que es profesora adjunta del área de investigación, y vamos a conocer en una primera mirada, en esta primera parte del informe, por qué es tan importante alimentarnos con los nutrientes correctos y cuál es el rol de la microbiota y cómo interactúan justamente estos nutrientes con la microbiota intestinal. Lo vemos. En este informe de Sobreciencia vamos a conocer una investigación de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República que busca conocer el vínculo entre la microbiota intestinal
la ingesta dietética y el estado nutricional de niños con autismo y con desarrollo típico. La importancia de la nutrición consiste en que los nutrientes que comemos con los alimentos nos van a estar favoreciendo un buen funcionamiento de todos los órganos, tejidos y sistemas del organismo para tener un buen estado de salud y una buena calidad de vida. O sea, una buena selección de nutrientes y una correcta alimentación, según el estado de la vida, va a estar previniendo enfermedades como la obesidad y otro tipo de enfermedades que tienen que ver con el sistema nervioso central. Como decía Hipócrates, somos lo que comemos, y yo agregaría que además somos lo que damos a comer a nuestros microbios que tenemos en el intestino. En lo que tiene que ver con el abordaje de la alimentación en los niños con autismo, es importante tener en cuenta que estos niños, adolescentes o las personas, todas las personas con autismo, presentan mayor sensibilidad sensorial, que hace que seleccionen determinado tipo de alimentos, y además tienen sintomatología gastrointestinal, que puede ser diarrea, estreñimiento, y tienen como una selección de los alimentos que puede estar como también más restringida, y por ende una menor ingesta de nutrientes, que puede estar también incidiendo en su sintomatología. La microbiota intestinal, estamos hablando de un conjunto de microorganismos que están presentes en el intestino y en todo el tracto digestivo, pero en mayor abundancia en el intestino delgado, intestino grueso. En el intestino grueso o en el colon se sabe que hay 40 billones de células de bacterias en cada uno de los seres humanos, y ellas, o sea, los microorganismos que están en el intestino, la microbiota intestinal, juegan un rol fundamental en la salud. Por un lado, porque inciden en el funcionamiento del sistema inmune, promoviendo citoquinas, que son mediadores del sistema inmune, que pueden tener un perfil más proinflamatorio, de generarnos inflamación, que incide en distintas enfermedades, o otro perfil más antiinflamatorio, que es disminuir el estado de inflamación. Y además también ayudan a digerir la microbiota intestinal, colabora en digerir los alimentos y estimula la secreción de mucus por las células que están en el epitelio intestinal, y mantener una buena barrera intestinal que es necesaria para tener un mayor estado de salud. Mendive, la entrevistada de Alexandra, integra un grupo que lleva adelante una línea de investigación que intenta conocer y analizar la ingesta dietética, el estado nutricional y el perfil sensorial en niños con y sin trastornos del espectro autista, sin TEA, como se le dice coloquialmente. Cuenta en esta parte del informe cómo se realizó el estudio y cuál fue su metodología. En cuanto a la metodología de la investigación, fue una convocatoria abierta que realizamos, es un estudio transversal, descriptivo, digamos, es una foto del momento, ¿no?, para poder conocer mejor realmente qué es lo que están consumiendo los niños con autismo y los niños sin autismo, que se llaman de desarrollo típico, y así poder asociarlo también con la microbiota, con la composición de los microorganismos del intestino. Para ello realizamos un estudio de esta microbiota intestinal con muestras de materia fecal, que se toma los genes, o sea, el ADN 16S ribosomal, que es un gen que tienen las bacterias, y que se estudia para conocer justamente qué tipo de bacterias están presentes en estos niños, y así relacionarlo también con su consumo de alimentos, con su estado nutricional, para, una vez que conozcamos esto en mayor profundidad, poder alinear o desarrollar abordajes nutricionales más adecuados a la situación actual. Como resultados de la investigación encontramos que, por un lado, efectivamente los niños con autismo presentaban mayor sensibilidad sensorial a nivel táctil, gustativo, olfativo, que los niños sin autismo. Y después, en cuanto a la alimentación, muchos de los niños con autismo están realizando una dieta que es una dieta sin gluten y sin caseína. El gluten es la proteína del trigo, cebada, centeno, y la caseína es la proteína de los lácteos. Vimos que los niños con autismo, en su grupo total, comían menos lácteos y menos cereales que los niños sin autismo.
es importante esta investigación justamente para describir este tipo de ingesta de alimentos y conocer en estos niños, ¿no? En estos 60 niños, esta diferencia entre los niños con autismo y sin autismo, y a partir de ello, bueno, ver, digamos, realmente qué recomendaciones nutricionales hacer o qué evidencia hay que mostrarle realmente a las familias, porque muchas veces acuden a fuentes de información quizás no científicas para realizar cambios en la alimentación. Y bueno, como nutricionistas también es importante primero conocer cómo es el estado actual de la alimentación, de su comportamiento alimentario, para luego hacer ese abordaje de la educación alimentaria también. Vamos a ver ahora la última parte del informe con resultados y con cosas que se pudieron observar que tienen que ver, por ejemplo, con las cantidades de ingesta, los distintos tipos de alimento y cómo esto puede asociarse con la abundancia o carencia de algunos tipos de bacterias y cómo estas bacterias, insisto, en sus cantidades, si hay más o menos de lo que es habitual o regular, pueden tener algún vínculo con quienes, bueno, sufren o transitan un trastorno del espectro autista. Así que lo vemos a continuación. En relación a la microbiota intestinal, encontramos que los niños con autismo tienen mayor abundancia del Clostridium glycolicum, que es una bacteria que ya en la literatura se ha observado que los niños con autismo tienen mayor abundancia del Clostridium, de este género bacteriano. Y encontramos también que los niños con autismo tienen menor abundancia de Bifidobacterium longum, que es una bacteria que se relaciona con un mayor estado de salud, por ejemplo, ¿no? Y el Clostridium tiene una característica más patogénica. Después, además de esto, encontramos diferencias en distintas bacterias en relación al estado nutricional, ¿no? Si los niños tenían normopeso o exceso de peso, o también si consumían determinado tipo de alimentos. Hubo una correlación positiva o negativa entre distintos grupos de alimentos, que nosotros estudiamos los lácteos, el consumo de proteínas, de cereales, el consumo de grasas, el pescado, por ejemplo, bueno, y eso lo correlacionamos con distintas bacterias y vimos que efectivamente el tener un mayor consumo de determinado grupo de alimento genera que haya, o genera en el momento, digamos, vimos que se correlacionaba con tener una mayor abundancia de determinada bacteria o una menor abundancia de determinada bacteria. En la investigación en microbiota intestinal lo que se apunta es que en un futuro podamos generar quizás sí la utilización de determinados probióticos, ¿no? Como suplementos que tienen microorganismos vivos para mejorar este ecosistema microbiano y generar un estado de eubiosis o equilibrio en la microbiota intestinal, ¿no? Y disminuir lo que se llama disbiosis, que es esta alteración del equilibrio de la microbiota. Esto se puede lograr sí con probióticos o con el consumo de determinados alimentos, que es lo que estoy estudiando, digamos, en esta línea de investigación, como quizás el aumentar las fibras, los vegetales, las legumbres, hortalizas, determinados alimentos, ¿no? Van a favorecer el crecimiento de determinadas bacterias que son más saludables para nuestra salud y que permiten un estado más saludable a nivel también cognitivo. Ya en el cierre de este informe, contarles que Paula Mendive, junto a otro grupo de investigadores e investigadoras que tienen que ver con el Instituto Pasteur de Montevideo, con el Hospital Pereira Rosell y con el apoyo de un fondo sectorial administrado por la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, están trabajando o comenzando a trabajar en la búsqueda de biomarcadores que favorezcan los diagnósticos del trastorno del espectro autista. Hasta acá este segmento de Sobre Ciencia. A la vuelta vamos a mezclar música y vacunas. No se vayan. Miraron el programa desde el inicio, tal vez tengan presente que comenzamos con una guitarra en vivo y la interpretación de Here Comes the Sun de los Beatles, y algunos, más allá de alguna cosa que dijimos, se preguntarán qué tiene que ver con la ciencia. Bueno,
Solíamos hacer en Sobre Ciencia, y es muy lindo, mostrar que los científicos también tienen hobbies, pasiones y cosas que los atraen. Y cuando hablamos de vacunas, en Uruguay hay prácticamente una voz que en primer lugar surge porque está al frente de los principales proyectos, de eso vamos a hablar ahora, pero que también tiene que ver con hobbies, con pasiones y con música. Alejandro Chavalgoiti nos deleitó con la guitarra al arranque. Tenemos algo para el cierre que tal vez vean algo, pero ahora vamos a hablar de vacunas. Alejandro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, Ciencia. ¿Cómo están? Alejandro es profesor grado 5 del Departamento de Desarrollo Biotecnológico del Instituto de Higiene de Facultad de Medicina. Y reciente, a ver, los que estamos en ciencia te tenemos en el radar, pero de la pandemia para acá, hubo como un aluvión de notas contigo, ¿no? Por temas que tenían que ver primero con los proyectos de elaboración de vacunas a nivel global, después con algunas consultas, y después quedó como flotando la idea de por qué en Uruguay a las vacunas las teníamos que ver por la ventana. Y ahí como que se generó un clima, ¿no? Y hoy estamos empezando a volver a hablar de vacunas en Uruguay. Bueno, a ver, para empezar por el principio, efectivamente durante la pandemia, como yo digo siempre, los científicos tuvimos nuestros 5 minutos de fama. Fue un momento de muchísima exposición pública realmente, quizás más de lo que nos gusta, pero también es cierto que fue una época, primero, en la que aprendimos mucho sobre lo que tiene que ver con comunicar ciencia. Para nosotros era un área completamente nueva, desconocíamos cómo se hacía, qué era lo correcto a la hora de comunicar. Y además fue una etapa reconfortante porque la gente realmente necesitaba saber y quería saber y agradecía el esfuerzo que hacíamos. Entonces, sí es cierto, en ese momento salió. El tema de mirar las vacunas de cerca, en realidad, no es, primero que no es un tema nuevo en Uruguay, No, claro. primero que nada, y segundo que durante la pandemia no es un tema que surgió solo en Uruguay. Yo digo siempre que la pandemia nos dejó varias enseñanzas. Una de ellas es que tener las vacunas en tiempo y forma no es sencillo, sobre todo cuando se depende de fuentes externas. Y sobre todo porque más allá de las ganas que las fuentes externas tengan de darnos, lo que también quedó claro durante la pandemia es que la capacidad de producción mundial de vacunas en caso de una pandemia no alcanza. Claro. Si yo digo siempre el mismo ejemplo, si uno piensa la cantidad de empresas en el mundo que tienen un portafolio amplio de vacunas, o sea, que hacen muchas de las vacunas universales, o sea, las vacunas que se usan mayoritariamente, me alcanzan los dedos de una mano para contarlas. Son muy, muy, muy pocas empresas que lo hacen. Y un tema que surgió claro durante la pandemia es la necesidad de descentralizar la producción de vacunas, porque sencillamente no alcanza. Entonces, el tema de volver a la producción nacional de vacunas, o por lo menos a la instauración de capacidades productivas de vacunas en los distintos países, fue algo que surgió con mucha fuerza durante la pandemia, en países como el nuestro, países en vías de desarrollo que les dicen, Claro. pero también en países de las economías centrales. Yo digo siempre, Canadá publicó por allá por el 2021, cuando se estaba discutiendo, no, en el 22, cuando se estaba discutiendo el tema de quién accedía y quién no a las vacunas, y Canadá tenía la situación peculiar de que no tenía acceso a las vacunas, pese a que era el país que más había precomprado vacunas cuando se estaban desarrollando. Había comprado 9 dosis por cada individuo y aún así no llegaba. Entonces, ellos dijeron que buena parte de sus problemas tenían que ver con haber desmontado las capacidades nacionales de producción. Claro. Entonces, ahí surgió el tema con fuerza en todo el mundo. Y la contracara, Alejandro, y estuvo en el Instituto de Higiene, los invitaron ustedes, si se quiere, es mirar la situación de Cuba, un país con muchos problemas económicos, no vamos a inventar nada acá, pero que sin embargo tenía la estructura y pudo desarrollar no una, sino 2 o 3 vacunas distintas, ¿no? En el caso de COVID. Sí, en Cuba, hablar de Cuba siempre es difícil si uno quiere hablar de ciencia porque se mezclan todas las demás cosas. Hace poco estuvieron investigadores, los directivos del Instituto Finlay, con quien yo tengo buena relación científica, y justamente una de las cosas que hablábamos entre casa, digamos, es qué cosa con esto de meter todo en la misma bolsa. O sea, no hay ciencia de izquierda ni ciencia de derecha, hay ciencia buena y ciencia mala. Y no hay solidaridad de izquierda y solidaridad de derecha, hay solidaridad y gente que es solidaria y gente que no es solidaria. Entonces, ellos en realidad tienen una situación particular que es que por la década del 90, cuando se cayó la Unión Soviética y empezó lo que ellos llaman el periodo especial, un momento de muchas penurias económicas, hicieron como país una apuesta a desarrollar la biotecnología como área de desarrollo. Eso es algo que ha sido reconocido en todo el mundo. La revista Nature, que acá en este lugar me imagino que se ha nombrado muchas veces,
sacó varias veces editoriales sobre el boom biotecnológico de Cuba. Y la realidad que en ese contexto ellos, cuando empezó la pandemia, me contaban, pararon todas las investigaciones, ellos lo hacen de una forma muy centralizada a nivel de gobierno, y pararon todas las investigaciones y pidieron que se dedicaran todos a fabricar vacunas. Entonces aquello de que en esos países no existe la competencia es más o menos, porque existían 3 institutos que estaban peleando por llegar primero con la vacuna. Yo estuve en un congreso ahora en la cual se presentaban sobre los 3 y era muy interesante ver cómo se peleaban, entre comillas, sobre las habilidades de cada una de esas vacunas. Entonces, sí, la capacidad de los países, porque lo otro que quedó desmontado en la pandemia es que eso de que países como los nuestros, con una economía frágil en algunas cosas, no pueden darse al lujo de invertir en investigación, que podemos comprar la tecnología, es una quimera. Porque cuando vienen las situaciones de emergencia, no hay disponibilidad de dónde comprar esa tecnología. No es que uno va y saca de un armario lo que quiere y lo paga. Esa no palabrita de soberanía que uno a veces la asocia con otras cosas, en la pandemia fue clara, ¿no? Tener acceso a una vacuna propia era soberanía para el bienestar de la gente, de la ciudadanía. Vos lo dijiste, Uruguay tuvo su capacidad de fabricación, de producción de vacunas propias para uso humano, para uso animal. Las propias complejidades de las situaciones desmontaron lo que existía y hoy no queda de esa base, ¿qué quedó? Nada. No, nada. En realidad, en el mundo, la producción de vacunas hasta la década del 70, más o menos, o de los 80 acá, se hacía en muchos casos por institutos públicos de producción de vacunas. Los institutos de higiene, que es donde nosotros trabajamos, no es una palabra que suene extraña en ningún lugar del mundo. Los institutos de higiene están ubicados a lo largo y ancho del mundo con un modelo en el cual se producían sueros y vacunas. Entonces, el problema es que en la década del 60, por una serie de cambios en el organismo regulador, la agencia reguladora de Estados Unidos, la FDA, empezaron una serie de exigencias razonables para la producción. Por ejemplo, la necesidad de contar con plantas especiales de fabricación que pudiesen asegurar la calidad del producto, que implicaban inversiones muy, muy fuertes en vacunas que valían muy poco, porque realmente ¿se acuerdan que la idea clásica de una vacuna es que sea algo que sea efectivo, que no produzca enfermedad y que sea barato? Sí. Bueno, eso ya no sucede más, pero era la idea original. Entonces no había posibilidad de tener muchos institutos en el mundo y se concentró la producción en algunas empresas que hicieron las inversiones para poder tener eso. Entonces se desmantelaron casi al mismo tiempo a lo largo y ancho del mundo esas capacidades. ¿Y hoy por qué podemos pensar, de hecho, la UDELAR y tuvo el aval del gobierno, empezó un camino para ver si están dadas las condiciones y se pueden sentar las bases para un Instituto Nacional de Vacunas? ¿Por qué ahora sí podemos pensar que podemos hacerlo? Mira, hay varias cosas. Una son las que te dije porque la pandemia dejó en claro que es necesario poder contar con eso. Pero además, nosotros este instituto lo planteamos como vacunas y medicamentos de alto costo, los biológicos que se llaman en general. Y en realidad yo digo siempre que eso se puede aproximar desde 2 ópticas. Desde una óptica de salud, que es una óptica ética, que es la necesidad de poder generar acceso a esos medicamentos, esas vacunas a todo el mundo. Y una de las cosas que ha quedado demostrado con los nuevos medicamentos biotecnológicos, incluyendo las nuevas vacunas, es que la sumatoria de todos ellos no hay Estado que lo pueda financiar. No hay Estado en nuestros países, pero no hay Estado en las economías centrales. O sea, el problema central del precio disparatado que se está gastando en medicamentos de ese estilo es un tema central para todas las economías. Entonces hay una dimensión ética. Para nosotros poder asegurar el acceso de nuestra población a esos medicamentos, incluyendo las vacunas, ¿sí?, necesitamos tener alguna capacidad de producción también, por lo menos para casos especiales, como es el caso de una pandemia, porque además hay un tema de oportunidad del momento. O sea, las vacunas no es lo mismo que llegaran en febrero que llegaran en agosto. Claro, 7 meses después, claro. ¿Se acuerdan que nosotros en ese momento, en diciembre, estábamos incrementando? En Uruguay hubo casi una única ola de COVID que empezó por allá por noviembre, diciembre, con la buena suerte, digamos, entre comillas, de que ya en febrero teníamos vacunas. Sí, pero si no hubiéramos tenido vacunas hasta el siguiente septiembre, como sucedió en la mayor parte del mundo,
esa ola hubiera generado muchísimas más muertes de las que generó, de las que terriblemente generó en nuestro país. Entonces hay una dimensión de ese estilo que pensamos que es importante y que como universidad nos preocupa y hacemos un planteo al país. Pero además hay una dimensión económica. Yo digo siempre que la biotecnología es una industria manufacturera. Es una industria que, a diferencia de las ciencias de la comunicación, de las ciencias del software, que alcanza con una persona trabajando en una computadora, esto hay que fabricar frasquitos y esos frasquitos tienen que estar llenos con algo y esos frasquitos tienen que tener una etiqueta. Entonces es realmente una industria manufacturera, por lo cual es una industria que genera mucho empleo. Entonces nosotros decimos, desde el punto de vista, cuando se apuesta al desarrollo tecnológico del país, al Uruguay tecnológico que tanto se dice, bueno, esta es una industria que hace uso de las tecnologías de puntas, pero además genera fuentes de trabajo. Entonces nosotros pensamos que esas dos combinaciones generan un marco por el cual decimos, pensando el Uruguay de acá a 20 años, esta es un área de oportunidad. Alejandro, en el último segundo de charla, porque después te tengo que pedir algo que lo venimos hablando por fuera del programa, se da la tormenta perfecta, pero en el buen sentido, ¿no? Sí. Conciencia general de que hace falta, voluntad política, cierto apoyo financiero, que obviamente siempre va a ser menos, pero antes no había y ahora hay, y tenemos el factor humano, hay gente capacitada para tomar ese camino. Ya. En los 2 segundos te voy a cuestionar algunas de esas cosas. Primero, se dice siempre que en Uruguay tenemos el potencial humano, que tenemos los buenos científicos. Es cierto, somos unos cuantos científicos y en general los científicos uruguayos competimos bastante bien, somos razonablemente buenos. Ahora, el mundo está lleno de científicos buenos. Somos buenos, pero el mundo está lleno de científicos buenos. Somos inteligentes, pero el mundo está lleno de científicos inteligentes. Y además tenemos un problema. Nuestra comunidad, que está bien, que es buena, que pudo dar respuesta a cosas como el diagnóstico de la pandemia, es una comunidad ridículamente pequeña para un país que pretende desarrollarse en ciencia y tecnología. Nuestra comunidad científica es muy, muy, muy pequeña. Buena, pero muy pequeña. No alcanza ni por asomo. Y segundo, los apoyos económicos sí están, pero están también, y yo no quiero quejarme de nadie, ni quiero decir nada, pero digo, el problema es que se dice muchas veces, bueno, ahora hay que atraer inversores al país para que hagan esto. El problema es que nadie invierte en la nada. Claro. Si el país no hace algo que genere ese ambiente adecuado, y ese ambiente adecuado no alcanza con decir Uruguay tiene reglas claras, lo que escuchamos siempre, Uruguay tiene reglas claras, se respetan las instituciones. No, con eso no alcanza, porque también hay otros países en el mundo que lo hacen, que además ofrecen cosas. Entonces, Uruguay tiene que además va a tener que en algún momento, si quiere avanzar en esto, hacer algunos riesgos de inversión para atraer también inversores. Tomar el coraje de dar el primer paso, de animarse a hacer cosas que no se han hecho antes, que es lo que viene ahora, porque vamos a cerrar esta nota como empezamos el programa, pidiéndote que nos des algo de tu otro talento, no el científico, sino el del hobby, el del placer. Y hace unos días hubo alguna idea dando vuelta que era cerrar el programa tocando el saxo. Sí. Así que, Alejandro Chavalgoiti, además de agradecerte que estés en Sobre Ciencia, que hayas venido a hablar de ciencia, te pedimos que nos sorprendas con algo de saxo para cerrar el programa. Bueno, no sé si los voy a sorprender, pero en realidad tú me pediste hace unos días que si podía tocar algo que fuera alegórico al tema de las vacunas. Exacto. O sea, porque además el Here Comes the Sun también tenía aquello de la esperanza que implicaban las vacunas y por eso lo elegimos para tema inicial. Y estuve pensando mucho qué tema podíamos tocar que pudiera tener algún tipo de alegoría y la verdad que el que se me ocurrió fue este. Veremos si sirve. Cerramos Sobre Ciencia con Alejandro Chavalgoiti y su alegoría a las vacunas.